Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar en pocos minutos la ayudantía de resistencia a materiales con deformación axial y torsión. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten algunos chicos y comenzar. ¿Pueden escucharme bien, cierto? Yes. ¿Ya pueden ver el ejercicio de ahí? Sí, sí se ve bien. Ya. Siendo las 4:10 de la tarde vamos a comenzar. El índice de un miembro axial consiste en dos barras hechas de algún polímero sostenidas en C. Como muestra la figura, la barra 1 tiene un área transversal de 540 milímetros cuadrados y un módulo elástico de 28 gigapascales. Y la barra 2 tiene un área transversal de 880 milímetros cuadrados y un módulo elástico de 16.5 gigapascales. Determina la deformación total. Primero, ¿se ve bien el dibujo? Y sí, se ve bien. Ya. Recordemos que la fórmula de deformación vale fuerza interna por la longitud dividido el área por el módulo de elasticidad o módulo de Young. O módulo de flexibilidad, también se dice. Y esto también cumple con la superposición de que el sigma total vale la sumatoria de todos los sigmas. Por lo tanto, cuando nos preguntan deformación total, tenemos que ocupar esta formulita. O sea, en este caso, la deformación total va a ser igual a la deformación que sufre la barrita 1 más la deformación que sufre la barrita 2. Ya. Habiendo dicho eso, necesitamos conocer la fuerza en 1, la fuerza interna en 1, porque el largo lo tenemos, que son 0,85 metros, que no lo voy a anotar, pero lo pueden ver ahí. Y el largo 2, que es 1,15 metros. O sea, la única incógnita que tenemos que sacar es la fuerza interna de cada barra. Para sacar la fuerza interna o carga interna, tenemos que hacer un corte en la figura. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Acá por conveniencia yo lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a borrar esto. ¿Qué vamos a tener? Me fijo solamente en el lado que corté. Iván, ¿Sí? para que se vea tu pizarra, ¿no tienes que dejar de compartir la pantalla? También Para podéis que fijar el video. Exactamente, Ah, Se sí. puede fijar sí. buenardo. Y ya, hicimos un corte. Nos fijamos solamente en el área acá en este caso, que sería aquí, y aquí está la sección cortada. Aquí está el corte. Y aquí tenemos los 35 kilonewton. Y por conveniencia voy a poner la fuerza interna 1 hacia allá. Como que tensiona la fuerza interna 1. Ya. Por estática tenemos que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? F1 menos 35 kilonewton
igual a 0, entonces la fuerza interna 1 vale 35 kilonewton. Consulta, las fuerzas de 50 kilonewton no afectan en nada a la barra 1, ¿cierto? No, o sea, si es que tú haces un corte, te fijas o bien en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si nos hubiéramos fijado del otro lado, ahí hubieran afectado, pero llega uno al mismo resultado. Ah, ya, No sé si ya, me sí. expliqué. Sí, sí, sí entendí. No quise hacer el corte para acá para no sacar la reacción del apoyo. Es como un paso menos. Ya. Tenemos la fuerza 1 y seguimos cortando. Vamos a hacer un segundo corte aquí. Tenemos acá. Esta es la barrita 1. Y aquí vamos a tener la segunda. Y aquí con el corte hecho. Esta es la barrita 2. Y aquí tenemos la fuerza de 50 kilonewton. 50 kilonewton. Y acá vamos a tener 35 kilonewton. Y acá vamos a tener una fuerza interna 2. Que también uno supone que va a tensionar. No sé, ya, por estática tenemos que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? Fuerza 2 positiva más 50 porque también es positivo y menos 35. Y eso tiene que ser igual a 0. Si despejamos la ecuación, tenemos que la fuerza en 2 va a dar menos 65 kilonewton. Es decir, que la barra 2 se compresiona por el signo. Uno supuso que la barra 2 se iba a tensionar y nos dio signo contrario. No le cambien la flechita, déjenla así. Trabajen solamente con el signo. Ya, como tenemos la fuerza interna de cada barra, podemos sacar la deformación de cada barra y por lo tanto la deformación total. Ya, voy a borrar. Si tienen problemas con los cálculos, me escriben un correo porque yo lo tengo hecho, por si acaso. Vamos a borrar. Entonces dijimos que sigma 1, o sea, va a ser igual a la fuerza interna 1 por la longitud 1 dividido en el área 1 por E1. Esto aquí va a ser igual. Disculpa, ¿puedes subir un poquito la pantalla, o sea, Ah. la cámara? Vale. Ya. Como la fuerza 1 nos dio en kilonewton, vamos a dejarla en newton, por conveniencia. 35 por 10 a la 3 newton multiplicado por la longitud 1. La longitud 1 yo la dejé en milímetros, porque el módulo de elasticidad también lo dejo en milímetros y newton para, para simplificar más las cosas. La longitud 1 me da 850 milímetros. 850 milímetros. El área 1 la dan, que son 540 milímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad lo dan en gigapascales. No sé si vieron una guía resuelta que les hice, que un gigapascal son 1000 megapascales. ¿Ya? Y un megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. Por lo tanto, de pasar de gigapascal a megapascal, hay que multiplicar por 1000. Serían 28.000, que sería por 10 elevado a 3, megapascales. Pero un megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. Entonces la deformación en 1 me va a dar 1,9676 milímetros. Para sacar la deformación 2,
Sí. ¿Sí? ¿Alguien hizo una consulta? ¿No? Ya. Sí, disculpa. ¿Cómo hiciste esa transformación a Newton milímetro? ¿Cuadrado? Ah, es que el modo de elasticidad dice que son 28 gigapascales. Que es lo mismo decir 28 por 10 elevado a 3 megapascales. Y un megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. Se los Ah, puse bueno. en una guía resuelta como datos, se los puse en amarillito. Pero es bueno saber eso, porque se ahorra mucho transformación de unidades. Ya. Para ahorrar tiempo, el sigma, el 2 se hace de la misma forma. Se conserva el signo, que sería menos, nos dio 65 kilonewton, que son 65 por 10 elevado a 3 newton, por la longitud, que la longitud 2 son 1,15 metros, que lo mismo es 1150 milímetros, dividido en el área 2, que son 880 milímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad 2, que son 16,5 gigapascales. O sea, sería 16,5 por 10 elevado a 3 megapascales. Entonces serían 16.500 megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado. El sigma 2, el desplazamiento 2 me da menos 5,1481 milímetros. La dificultad en la primera parte es calcular la fuerza interna. Creo que se ve, sí se ve el 5. Entonces, si uno suma estos dos, le va a dar la deformación total, que sería menos 3,18 milímetros. Esa sería la deformación total. Ya, ¿y hacia dónde va? La barra 1, a ver, perdón. La barra 1 dijimos que se tensionaba, por lo que sacamos. Incluso el signo lo dice. O sea, la barra 1 va a tender a agrandarse. O sea, la deformación 1 va a ir hacia acá, hacia allá. Y la deformación 2, como se comprime, va a ir hacia allá. Y como la deformación 2 es mucho más grande que la 1, entonces neto, la deformación va a ir hacia allá. No sé si me expliqué bien. Escucha, yo tengo una duda. ¿Sí? Hacia Eh, allá. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto la flecha de la fuerza interna hacia el otro lado y el 65 me hubiera dado positivo? O sea, el 65 sí te da positivo, pero este te daría negativo. Igual, neta, la suma de ambas te va a dar el mismo resultado, pero con signo positivo. El signo no Ya. indica nada. Solamente después el análisis tú dices ya, ok, la primera me dio que se tensiona, porque independiente del signo, tú vas a saber que se tensiona o se compresiona. La Pero primera se tengo que tensiona. poner sí o sí, tengo que poner sí o sí las dos fuerzas internas apuntando hacia el mismo lado. Sí, de Ah, preferencia sí. ya, vale. Yo tenía la misma duda, pero por ejemplo a mí los dos me dieron, yo por ejemplo puse la fuerza, la F2 la puse para el otro lado, no al lado que la pusiste tú, y los dos resultados medio positivos, pero por lo que entiendo yo, la F2 está comprimiendo porque está hacia adentro, entonces sí o sí cuando Exactamente, ocupe la fórmula, ahí le voy a colocar, aunque me haya dado positivo, le coloco el signo negativo exactamente. porque está comprimiendo. Eso. Sí, exactamente. Es que uno usa como, bueno, en torsión se usa la convención de signos, pero acá uno igual tiene como una convención de signos que no se dice. Pero uno siempre supone que la barra se está tensionando, para así poner el signo que da.
porque si se tensiona el signo se mantiene, y si se compresiona se cambia por un negativo. Pero ese es el análisis que hay que hacer. Que se tensiona una y que se comprime la otra, entonces la total debería ser la resta entre ambas. La persona que me dijo que les dio los dos signos positivos tenía que haber hecho esa relación adicional. Que una se comprime, la otra se tensiona, entonces la total es la diferencia de ambas. Porque una se comprime, la otra se tensiona. Ya. No hay más dudas para continuar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente, que es el siguiente un poco largo. Hay que alejar un poquito esto. Aquí tuve un error mío que se me olvidó poner la carga P. Porque empecé a dudar hasta el final si era calcular la carga P o la deformación. Así que ese fue un error mío. Y disculpa. Vamos a borrar esto para pasar al siguiente. En el siguiente tenemos un armazón que está sujeto a dos vigas de cable y dos vigas de bronce y una de acero. Simétricamente está súper bien. Entonces, si sacamos ese armazón, o sea, esa viga ABC, vamos a tenerla aquí. Y vamos a tener, a este lo llamaron fuerza 1. Fuerza 1, a este lo voy a llamar fuerza 2. Es como que la viga, o sea, esa viga ABC está libre. Y lo único que siente son las tensiones de las barras. Lo único que siente es la tensión de las barras. Y esta fuerza F1 es la misma que esta. ¿Todos están de acuerdo que esta fuerza es la misma que esta? Chuta, no se ve. Ahora sí. Y aquí está la carga P. Ya. Le puse fuerza 1 y fuerza 1 porque son las mismas. Porque esta armadura es simétricamente igual. A este lado tengo lo mismo que el otro. Por las propiedades del material igual. Porque este es bronce y este es bronce. Tiene la misma longitud, exactamente simétrica la armadura. Ya. Entonces, primero, esa armadura no se está tambaleando ni nada. Por lo tanto, está en equilibrio. Debe cumplir con la ecuación de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué tenemos? 2 veces F1 más F2 menos P igual a 0. Iván, ¿Sí? dice el Mati que lo deje entrar. Esto se ve en participantes. Oh. Ya creo que ahí. Ya. Ya, este es un problema, se podría decir estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque con las ecuaciones de estática que conocemos no vamos a saber nada. Bueno, perdón. P vale 100 kilonewton. Porque tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. No podemos conocer nada. Ya, pero ¿qué es lo que sabemos? Que esta carga P, como es simétrica, va a hacer que esta armadura baje. Y no va a bajar más tambaleándose que otra, va a bajar igual. Este lo voy a llamar que este va a sufrir una deformación 1. Este también va a sufrir una deformación 2. Y aquí va a sufrir una deformación 1. Entonces, como la armadura tiene que bajar simétricamente, tenemos que las tres deformaciones tienen que ser iguales. Deformación 2 y deformación en 1.
Las tres deformaciones tienen que ser iguales. Pero aquí hay un problema. Nos dice que hay una separación de 3 milímetros en la conexión. O sea que esta armadura ya va a estar separada 3 milímetros. O sea, estos son deformaciones totales en cada barra. O sea, la deformación total se sigue manteniendo, pues, que van a ser iguales. Pero ahora la deformación total se le añade unos 3 milímetros. No sé si me explico, que cuesta verlo. Cuesta verlo. Que las deformaciones tienen que ser iguales, eso está claro, porque tienen que bajar. Pero esta es como que sufre una traslación. Ya estaba con los 3 milímetros de separación del perno que hay ahí. Y hay 3 milímetros de separación. O sea, la barra ya va a estar separada. O sea, ya va a tener como una deformación inicial dada. Aquí justo en medio. Y aquí ocupamos la definición de deformación. Entonces tendríamos que F1 por L1 sobre A1, E1 tiene que ser igual a F2, L2, A2, E2, más los 3 milímetros. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Tenemos la ecuación de estática y la ecuación de deformación. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea, este sistema ahora lo podemos resolver. Bueno, aquí hay muchos métodos para resolver, pero siempre en resistencia se ocupa el método de sustitución. O sea, se despeja una variable, en términos de la otra se sustituye arriba y se despeja. Ya. En mi caso yo despejé F1. Esto pasa multiplicándose ya y se dividiendo. Que F1 va a ser igual a F2, L2 sobre A2, sobre A2, E2, más 3 milímetros, multiplicado por A1, E1, dividido en L1. Ya. Entonces, esto lo reemplazamos en la primera ecuación, que era 2 veces F1 más F2 menos P igual a 0, que hace lo mismo decir que 2 veces F1 más F2 es igual a P. F1 ya sabemos cuánto vale, que vale esta cosa de acá. Lo reemplazamos. Entonces, vamos a tener que... vamos a borrar, ¿dónde puedo borrar? Vamos a borrar aquí arriba. Vamos a borrar ahí arriba. Entonces reemplazando va a tener que 2 veces F1, que valía F2, L2 sobre A2, E2, más 3 milímetros por A1, E1 sobre L1, más F2, tiene que ser igual a P. Podemos factorizar por F2. F2, factor de toda esta cosa, más 1 igual a P. Entonces, si despejamos F2, me queda aquí F2 va a ser igual a P menos 2 veces los 3 milímetros por A1, E1 dividido en L1. Y todo eso dividido en 2 veces L2 sobre L1, A1 sobre A2, E1 sobre E2, más 1.
Ya, insisto que hacer esta parte algebraica no es lo importante. Lo importante era darse cuenta de la deformación que ocupa la armadura y poder igualarla. Ese es como el mayor análisis. Así que el álgebra yo creo que me lo voy a saltar un poquito en reemplazar. Ya, si reemplazan, el P vale 100 kN y reemplazan con todos los datos que le da el problema, el F2, el F2 debería darles 27.588, 728 newton. Y el F1, porque después tienen que volver con el F2, tienen que volver atrás cuando despejaron F1. O lo podrían sacar de la ecuación de acá, que es más fácil. F1 sería 36.205,636 newton. Ya. Y en la primera pregunta, si es que no me equivoco, preguntan determinar el esfuerzo en cada barra. Sí, el esfuerzo normal. Ya, vamos a borrar aquí. El esfuerzo normal se define como la carga interna dividida en el área transversal. Entonces el esfuerzo 1 sería F1 sobre A1. El área 1 también lo pueden calcular. Ya, si lo reemplazan bien, debería darles 115,2 megapascales. 115,2 megapascales. Y el sigma 2 va a ser igual a F2 sobre área 2. Y si lo reemplazan bien, debería ser 61 megapascales. Ya. Aquí sí que no importa el signo. Porque en general uno no le importa si el esfuerzo normal, o sea, cuando uno hace sistemas de seguridad o factores de seguridad, no le importa si la carga está tensionando o comprimiendo. Lo único que le importa es que si la barra va a resistir la carga. Y para eso se ocupa el esfuerzo. Por eso es importante que el esfuerzo esté en valor absoluto, a no ser que lo pidan de otra forma. Pero siempre lo que importa del esfuerzo es el valor absoluto. Si aquí las cargas le pueden dar negativo y el esfuerzo va a ser el mismo. Ya, en la parte B nos preguntan la deformación. ¿Cuánto baja debido a la aplicación de la carga P la armadura? Y como dijimos en principio, que lo que bajan 1 va a ser lo mismo que lo que bajan 2, más los 3 milímetros de separación. Y eso va a ser lo mismo que el total, porque dijimos que el armazón baja simétricamente. No se tambalea, no baja más por una barra que por la otra, no. Baja simétricamente. Entonces aquí podemos reemplazar en sigma 1 o en sigma 2. Porque ya tenemos cuánto vale F1 y F2. Yo lo reemplacé en sigma 1. Que va a ser F1, L1 sobre A1, E1. Si reemplazan bien los valores, debería darle 3,46 milímetros hacia abajo, porque baja. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿O me quedé pegado? Si alguien quiere, insisto, si alguien quiere los cálculos de esto, yo los tengo en una hojita. Me escriben por correo. Y yo no tengo problema en mandárselo. Ya, entonces vamos a pasar a un problema que es muy largo. Que es el 7. El 7 aquí está. Es el 7. Está bien interesante el problema porque involucra todo. Todo lo que han visto de relación de Poisson, deformación térmica y estáticamente indeterminado. Ese ejercicio estaba bien bueno.
Incluso los que lo pudieron hacer solos, ya siéntanse preparados para la prueba. Porque es muy completo el ejercicio. Dice una temperatura de 60 grados Fahrenheit, hay 0,04 pulgadas de separación entre las terminaciones de dos barras. ¿Ya? O sea, tenemos dos barras que están separadas. ¿Ya? Y queremos conocer a qué temperatura se van a juntar. O sea, que esa separación nosotros le aplicamos temperatura a las barras y las barras se van a estirar hasta que se junten. ¿A qué temperatura se van a juntar? O sea, ¿a qué temperatura la deformación total va a ser igual a la separación? O sea, tenemos el primer dato, que la deformación total debe ser igual a la separación, 0,04 inch. ¿Entienden ese análisis o no? Por ejemplo, si ustedes le dicen, ya, tengo dos fierros separados, está en un horno, ¿a qué temperatura tengo que poner el horno? Temperatura final, para que esos fierros se junten. Y sabe, oye, ustedes conocen la separación. O sea, ustedes dicen ya, ok, la deformación total debe ser la separación. Porque los fierros están a una cierta longitud inicial y tienen que deformarse para poder juntarse. Tienen que estirarse ambos. No son simétricamente, no se estiran simétricamente, porque son de materiales distintos. Ya. ¿Entienden ese análisis? Que la deformación total es 0,04. Porque de ahí parte todo. Yo voy a suponer que el silencio indica que sí. ¿Qué es lo que vale deformación total? Va a ser la deformación que sufre la barra 1 más la deformación que sufre la barra 2. Como las barras no están juntas y las barras no hay ninguna carga externa aplicada, la deformación que sufre cada una solamente depende de la temperatura. ¿Cuánto vale la deformación por temperatura? Vale L1, alfa 1, delta T, más L2, alfa 2 por delta T, tiene que ser igual a 0,04 inch. ¿Por qué Oye, puse Iván, delta T? ¿Sí? ¿después va a hacer algunos ejercicios de torsión? Sí, tengo 3 ejercicios de torsión que acá los dejé propuestos. Esos 3, son esos 3 de torsión. Ah, ya, buena. Ojalá que me alcance el tiempo. Por eso no me gusta hacer mucho álgebra. Sí, porque me queda este ejercicio, después hago uno de la guía 8 y después empiezo con potencia, que el profe me pidió que reforzara potencia. Ya. Delta T es el mismo, porque la diferencia de temperatura no depende de las propiedades mecánicas del material. La diferencia de temperatura es la misma. Uno puede tener un acero, puede tener un cobre y un bronce, y la diferencia de temperatura va a ser la misma. Entonces podemos despejar esa diferencia de temperatura, delta T, factor de L1 alfa 1 más L2 alfa 2, igual a 0,04 inch. L1 lo conocemos, alfa 1 igual, L2 también, alfa 2, eso lo pasamos dividiendo. Delta T, según mis cálculos, me da 63,81 grados Fahrenheit. O sea, si es que a esos materiales se le aplica una diferencia de temperatura de 48 Fahrenheit, se van a poder juntar. Se van a poder juntar. Sin no aplicarle ningún otro esfuerzo ni nada, solamente con la temperatura. Pero no nos preguntan eso, dice, ¿a qué temperatura debemos aplicarle? Y nos dan una temperatura inicial de 60 grados Fahrenheit. Delta T vale temperatura final menos temperatura inicial. O sea, la temperatura final va a ser esto más la temperatura inicial. Entonces la temperatura final
sería la suma de esos dos y sería 108,6 grados Fahrenheit. Que esa, si es que no me equivoco, es el inciso A que pregunta. 108,6 grados Fahrenheit se van a juntar. 108,6 grados Fahrenheit. En la parte B nos dicen qué pasa si es que se aplica una temperatura de 250 grados Fahrenheit. Dijimos que con 108 se van a juntar y 250 es mucho mayor que 108. O sea, además de juntarse, van a empezar a chocar mucho. Van a aplicar fuerzas internas. Y si tenemos fuerzas internas, vamos a tener esfuerzo normal. Aquí vamos a tener esta un poquito más grande, y ya van a estar juntas. Y aquí vamos a tener una fuerza interna 1, y aquí vamos a tener una fuerza interna 2. Recordemos que estamos a temperatura de 250 Fahrenheit. A 108 ya están juntas. A 250 como que ya están más que juntas y ya se están presionando. Ya tenemos que calcular cada fuerza. Bueno, de nuevo, por estática sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que F2 menos F1 es igual a 0. Entonces F2 es igual a F1. La fuerza interna de cada barra van a ser iguales. Ya, otra vez estamos en un problema estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque con la ecuación de estática no podemos determinar cada fuerza. Por lo tanto, hay que ocurrir a la deformación. Entonces, tenemos que la deformación total va a ser igual a 0 a la deformación en 1 total más la deformación en 1 total. En 2. ¿Qué es lo que aporta la deformación en 1? Aporta la deformación térmica en 1, que sería L1 alfa 1 por delta T, más, ¿qué otra aporta? Como ya estamos con carga axial, también tenemos una deformación axial por carga, que es F1, L1 sobre A1, E1. Más, lo mismo con 2, L2, alfa 2, delta T, más F2, L2, A2, E2. Eso vale la deformación total. Y esto no tiene que ser igual a 0. Porque dice, si hay una temperatura de 200 Fahrenheit, o sea, estamos a 60 y le vamos a aplicar 250. O sea, estamos separados, porque en el inciso A no dice que se le va a aplicar, dice a qué temperatura se le debería aplicar. Es una suposición que se saca para el análisis del segundo. O sea, estas cosas todavía no se van a juntar en el análisis. Es como si estuviera viendo la figura de ustedes ahí. Y a esa figura que ven ahí, se le aplica los 200 Fahrenheit. Los 250 Fahrenheit. Entonces tiene que ser igual a 0,04. Delta T lo conocemos, que sería 250 menos 60, que serían 190 Fahrenheit. Entonces F1 vale lo mismo que F2. Podemos factorizar. Entonces tenemos que F1 por L1 A1 E1 más L2 A2 E2. Factorizamos F1 aquí y aquí. Más, perdón, que eso, la diferencia de temperatura la pasé restando, menos, eso tiene que ser igual a 0,04, menos eso, menos delta T por L1 alfa 1 más L2 alfa 2. Aquí ya terminamos el análisis, aquí ya estamos haciendo álgebra, así que aquí me voy a saltar un par de pasos. Eso lo pasamos dividiendo acá. Si reemplazamos, nos queda que F1 debería ser igual a menos 47,0702 kips. ¿Qué lo pone? Y si esta la reemplazamos, esto es lo mismo que F2,
por si acaso, porque lo deducimos de arriba de la ecuación de estática. Entonces, si tenemos las cargas internas, podemos sacar los esfuerzos normales. Entonces, sigma 1 va a ser igual a F1 sobre A1, pero al reemplazar, nos debería dar 20,9 KSI. Y como el signo negativo sería compresión. Y lo mismo si reemplazamos en 2. F2 sobre A2. Y esto sería 31,4 KSI y también comprime. O sea, las dos fuerzas estarían chocando. Que es lo que uno supone cuando hace el análisis antes. Ya. Entonces estaría listo la parte B. Repito, si es que tienen dudas en pasar despejando y todo eso, me preguntan por correo. Yo les mando la fotito de mi desarrollo. Lo importante es que entiendan el cómo se llega a eso. Porque no lo pueden hacer en su casa y ver el resultado. Ya, vamos a hacer la parte C y la parte D. Ya la parte C es deformación unitaria. La deformación unitaria vale la deformación total dividido en la longitud. O sea, a la temperatura de 250 grados Fahrenheit, la deformación unitaria 1 sería el delta 1, que el delta 1 era L1, alfa 1, delta T1, delta T, que va a ser lo mismo, más F1, L1 sobre A1, E1, que esta es la deformación axial y esta es la deformación térmica, que la deformación total en 1 dividido en L, 1. Esto se simplifica, medida que el epsilon 1 sería alfa 1 delta T más F1 sobre A1 y eso, el signo se mantiene, por si acaso, no cambien de signo. Debería darles 283 micro epsilon. Epsilon es algo adimensional, es como para que no quede pelado eso. Es como cuando ustedes ponen radianes, para que no quede pelado eso, para que no quede el numerito dando vuelta. Y lo mismo con 2, va a ser igual a alfa 2, delta T, más F2, A2, E2, eso debería dar 703 micro epsilon. Ya. Y en la parte D es cuando entra la relación de Poisson. Porque nos dice el cambio de ancho. Ya. Entonces, tenemos la deformación unitaria lateral solamente por carga axial. Esto va a ser igual o sea, la barra de aluminio, solamente la barrita 1 por si acaso. La de aluminio es la 1. Ya. La deformación axial debido al esfuerzo unitaria sería F1 sobre A1 E1. Y eso, si es que lo reemplazan bien, debería darle 2092,01 micro epsilon. Sí, esto es lo que se deforma lateralmente, solamente por la carga axial. Entonces lo que se deforma en ancho, recordemos por la relación de Poisson, lo que se deforma en ancho debido a la carga axial sería igual a menos B por epsilon lateral. Que el B lo dan, que sería 0,32, el epsilon lateral lo sacamos,
Entonces el cambio de ancho debido a la carga axial sería igual a 669,44 por 10 a la menos 6. Y eso sería. Ya, pero esa es solamente la parte axial. O sea, tenemos el cambio de ancho de la parte axial. O sea, esto es un número positivo, o sea, esto se va a agrandar. ¿Verdad? Pero solamente por parte de la carga axial. También char por la temperatura. Pero el beneficio del ancho de temperatura es que no hay que usar la relación de Poisson. En temperatura, lo que se alarga es lo mismo que se alarga a los lados. Es como, es bien simétrico la temperatura. No sé si eso quedó claro. Entonces, el épsilon de temperatura, el épsilon lateral o bien de ancho, porque es lo mismo, por temperatura vale alfa 1 delta T. Y eso da 2375 por 10 a la menos 6. Tenemos lo que cambia el ancho de temperatura y lo que cambia el ancho por axial. Entonces lo que cambia el ancho total sería la suma de ambas. Entonces el épsilon lateral total, o sea, de ancho, disculpen, de ancho, sería la suma de ambas. Y debería dar 3044,44 por 10 a la menos 6. Y entonces el cambio de ancho vale el ancho por el épsilon de ancho. Es como el cambio de longitud. Chuta. Es como el cambio de longitud vale la longitud por su deformación unitaria. Es lo mismo. El ancho lo tenemos, que eran 3 inch, que lo dan ahí en la figurita. Y el épsilon del ancho lo sacamos aquí. Si multiplicamos esos dos, debería dar un cambio de 0,00913 inch. Eso es el cambio de ancho. O sea, el ancho final sería 3,00913 inch. Porque es el ancho inicial más el ancho final. Ya. Es un poco difícil de digerir ese ejercicio, sobre todo en la parte del ancho. Ya. Vamos a ir con torsión. Si es que no queda alguna duda, pasamos a torsión. Esta es la guía, bueno, la guía 7 ya. Chao. Guía de torsión. Aquí también fue reunido ese ejercicio de ahí. El 5 es solamente para profundizar materia. Y los otros traten de no hacerlo porque son estáticamente indeterminados. Son estáticamente indeterminados y eso no entra en la prueba. Así que vamos a hacer el 4. Este es el 4. La torsión es lo mismo que las cargas axiales. Hay que hacer un corte. Aquí se usa el convenio Signal según la mano derecha. Ya. Aquí nos preguntan por un diámetro y por... Bueno, hacer diagrama y nos preguntan por un diámetro mínimo. Para que el tren de ejes no se rompa o sufra algún daño debido a las cargas externas que se ve involucrado. Ya, como les dije, esto es lo mismo que en axial. Hay que hacer un corte y determinar. Voy a empezar de la parte D. Aquí está D, aquí está el círculo. Esto lo estoy mirando de lado. Chuta. Lo que se ve, ya, esta es la parte D. La D, tengo
tengo 160 Nm. O sea, voy a tener hacia acá el torque igual 160 Nm. Por regla de la mano derecha. A ver, no sé si se ve bien. Ya. Por regla de la mano derecha, el torque que está en D es lo mismo que ponerlo como 160 Nm hacia allá, porque están volviéndolo. Y uno pone un torque interno 3 según el convenio signo hacia allá. Un torque interno 3. Entonces, por estática, tenemos que el torque 3 tiene que ser igual a 160 Newton sobre metro. Porque aquí la suma de los momentos tiene que ser igual a 0. T3 menos 160 igual a 0. Entonces, T3 vale 160 Nm. Ya, ahora vamos con la parte 2. Tenemos aquí el D con un torque de 160 Nm por metro. Aquí está la barrita 3. Aquí tengo la parte C. Y aquí hice el corte en la barra 2. En C tengo un torque de 380. Pero va hacia el otro lado. No sé si pueden ver la mano. Por la mano derecha va hacia el otro lado. O sea, en C voy a tener un torque hacia allá de 380 newton sobre metro. Les repito, es importante que sepan hacer los cortes y en este caso de torsión, en esta materia de torsión, ver bien para dónde se pone el torque interno de cada barrita. Si no es un corte por derecha, se pone hacia allá, el momento hacia allá. No sé si eso es importante que lo tengan. Y mi torque interno 2, que uno hace por el corte. Por estática tenemos que el torque 2 más los 380 menos los 160 tiene que ser igual a 0. Entonces el torque interno 2 tiene que ser igual a menos 220. Y unidad de medida, newton metro. Eso me da, parece. Sí, eso da. Y ahora vamos con el último. Con el último corte. Vamos acá en D. Tenemos un torque que produce D que es de 160. No le voy a poner la unidad de medida para ahorrar tiempo. Aquí estamos en C, que produce un torque de 380. Aquí tenemos la barrita 2. La barrita 2. Y aquí tengo uno de... Aquí estamos en B. Y tengo un torque de 330. Hacia allá. Así que vamos a tener un torque de 330. Y acá hice el corte y voy a tener un torque interno en la barra 1. Otra vez por estática. T1 más 380 menos 330 menos 160 igual a 0. Entonces T1 tiene que ser igual a 110 newton por metro. ¿Se ve o no? Entonces si graficamos, tengo la gráfica. Acá empezamos en D. Este es el punto A. Perdón, este es el punto C. Este es el punto B. Este es el punto A, donde termina. Entre D y C estaba la barrita 3, que tenía un torque constante de 160. 160. Entre C y B estaba la barrita 2, que tenía un torque constante de menos 220. Menos 220. Aquí. Y entre B y C, entre B y A, estaba la barrita 1, que tenía un torque constante de 110. Y esa es la gráfica. Lo que piden en la primera parte. Vamos con la parte B, el diámetro mínimo que piden.
Primero, si están haciendo ustedes, no sé, le dicen revisar estas piezas y le piden en qué parte hay más como conflicto, en qué parte es donde le importa de verdad el diámetro mínimo. Como que en qué parte es como más peligroso, como que tiende a romperse, si ustedes ven el gráfico. ¿Alguna idea? La parte en la barrita 1, la barrita 2, la barrita 3. ¿Qué parte es como más propensa a romperse? ¿Alguna idea? Que siempre cuando pregunten diámetro mínimo y nos den un torque permisible, siempre tienen que fijarse en qué zona le importa. Por ejemplo, la zona 1 tengo que el torque 1 es de 110, o sea, igual es poco. El torque 3 es de 160, ya es un poco más. Pero el torque interno 2 es de 220. O sea, la barrita 2 internamente tiene un torque de 220, mucho. O sea, mucho en comparación con las otras dos. Entonces la barrita 2 es donde ustedes se van a preocupar de eso. De hacer el diámetro mínimo para que resista. Porque si resiste esta, obviamente va a resistir esta y esta, porque tiene un torque menor. Porque el eje es homogéneo, tiene el mismo diámetro. Ya. Entonces vamos a trabajar con los 220. Vamos a borrar esto. Ya, vamos a trabajar con el diámetro. ¿Qué es lo que tenemos? Que el esfuerzo es igual al momento al torque por EC, que es el radio, dividido en el momento polar. No se ve, ahí sí. Ya. Pero este T es un permisible y este es el esfuerzo interno de la barra. Y se supone que el esfuerzo interno de la barra siempre tiene que ser menor o igual. Este es el esfuerzo interno al esfuerzo permisible, para que pueda soportar la barra, porque si es mayor al permisible significa que la cuestión ya se va a quebrar. Al torque por el C, que es el radio, que lo voy a poner diámetro medios, porque uno está buscando el diámetro, dividido en el momento polar. El momento polar, que lo voy a poner acá, vale pi medios por radio a la 4. Pero lo mismo que decir pi medios por diámetro medios a la 4. Entonces lo mismo decir pi sobre 32 por el diámetro a la 4. ¿Entienden de dónde salió eso? Que ese 2 a la 4 es 16, por 2 me queda pi sobre 2 por 2 a la 4 por diámetro a la 4. Es que el momento polar, esto es J, no sé si hasta ahí se entiende por qué se usa esa fórmula en vez de pi medio r a la 4. Ya. Aquí podemos cancelar un diámetro. Ese diámetro lo pasamos por allá multiplicando. Y nos queda ese pi también. Nos queda pi diámetro al cubo, tiene que ser mayor o igual que el torque dividido en tau permisible. Ah, pero tengo un 32 sobre 16. O sea, aquí va. O sea, un 32 y un 2, 16. Entonces el diámetro al cubo tiene que ser mayor o igual que el torque por 16 dividido en pi por el tau permisible. O sea, esto va a ser igual. Si lo reemplazan, sería 14.005,635 milímetros al cubo. Que se ve así. Si le sacan raíz cúbica, le queda que el diámetro tiene que ser mayor o igual que 24,1 milímetros. Ahí está el diámetro. Para que todo el eje resista, el diámetro tiene que ser mayor a 24,1 milímetros.
¿Esto se entiende o no? Facilito. Ya. Entonces, de torsión. Lo importante acá, lo mismo que con axial. Importante hacer los cortes y en este caso usar la convención de signo. Ya, vamos a ir a los ejercicios que están bien buenos. Vamos a borrar esto. Por mientras, intente leer el ejercicio, intente leerlo y comprender lo que pide. Vamos a agrandar esto. Dice un motor suministra 60 kW a 50 Hz a una vida en A. Vamos a encontrar la figura y la que es transfiere la maquinaria de la fábrica y la potencia restante el eje transferido en el engranaje D. Son sólidos, ya son sólidos del máximo fuerza cortante de los ejes de aluminio. Ya, o sea, primero hay que sacar otra vez los torques internos. Recordar, entonces, vamos a hacerse bien. En A, solamente en A, como puedes ver, en A la potencia va a ser 60 kW. 60 kW a una frecuencia de 5 Hz en A. El torque en A. Si hacemos un corte, esto lo voy a omitir para poder hacer los 3 ejercicios. Si hacemos un corte, tenemos que el torque en 1 tiene que ser lo mismo que el torque en A. Si hacemos un corte en la barrita 1, acá está el motor, imprime potencia y aquí está la barrita 1. Y aquí va a estar el T1 y la potencia que imprime va a estar hacia acá, va a estar la potencia que imprime en A. Y por estática T1 vale TA. ¿Y cuánto vale TA? TA, como es un motor, produce potencia y tiene una frecuencia. TA vale potencia dividido en la velocidad angular. La potencia la dan en kilowatts. Vamos a pasar la watt, que sería 60.000 watts, que un watt es un newton por metro sobre segundo, dividido en la frecuencia. Dice que son 5 Hz. 5 Hz significa 5 revoluciones por segundo. Pero tenemos que una revolución es una vuelta. Sería 2 pi. Entonces el torque en A, en newton metro, porque el segundo se cancela, sería 1909,859 newton metro. Tenemos el torque en A. Vamos a ir a B. Perdón, a D. A D. Tenemos que, ya, el motor A produce una potencia de 60 watts. B, de esa potencia, utiliza solamente 40 watts. Entonces, ¿cuánta potencia le llega a la parte D? Porque dice lo restante le llega a D. Sería 20 watts. Porque sería
los 60 watts que produce el motor en A, menos los watts que ocupa B, que serían 40. Esa es la potencia que le llega finalmente a la parte final, que es D. O sea, la potencia que hay en D es 20 watts. Con esto podemos sacar el torque en D, con lo mismo que usamos en A. Sería la potencia dividida la frecuencia, que la frecuencia es la misma en todo el eje, porque el eje no va a girar más descoordinado que el otro. Esa es la ventaja de esta parte de torsión, que la frecuencia es la misma. Ya, la potencia que recibía D dijimos que era el restante, entre los 60 que producía el motor, menos los 40 que ya ocupa B. Entonces la potencia que le llega a D serían 20 kilowatts, que serían 20.000 watts, que un watt es un newton por metro sobre segundo, dividido en la frecuencia, que es lo mismo de arriba. Son 5 revoluciones por segundo, que son hertz, tengo que una revolución son 2 pi vueltas. Entonces el torque que hay en D es de 636,620 newton metro. Ya. Creo que se ve. Ya. Aquí teníamos la parte D. Aquí estaba la barrita 3. Aquí es como un apoyo. Y aquí está la barrita 2. El torque D está girando hacia acá. Por lo que tanto el torque D va hacia allá. El torque en D. Lo mismo que acá. Si hacemos un corte, dejamos el torque 3 aquí. Tenemos que el torque 3 es igual al torque en D. Y si borramos ese corte, hacemos otro corte en 2, otra vez tenemos que el torque en 2 es igual al torque en D. Porque si hacemos un corte en 2, usamos la convención de signo, aquí tenemos T2 igual a TD. Entonces tenemos que T2 es igual a T3 y es igual al torque en D. Ya, como nos preguntan el esfuerzo cortante de los ejes de aluminio, tenemos el torque en A, que vale lo mismo que el torque en 1, y tenemos el torque en 2. Entonces podemos sacar el esfuerzo cortante. Tau vale el torque por el radio dividido en el momento polar. El torque lo tenemos, el torque en 1. Pero hay que sacar el momento polar 1. El momento polar 1 vale pi sobre 32, diámetro 1 a la 4, porque son ejes macizos. Y eso me dio 1.752.481,011 milímetros a la 4. Ya, y J1 vale lo mismo que J2. Son iguales, J1 es igual a J2. Porque tienen el mismo diámetro. El momento polar solamente depende del diámetro. Y aquí es sobre 32. Ya, y tenemos que calcular el J3. El J3 sería pi sobre 32 por diámetro 3 a la 4. Y eso me dio, son 40 milímetros, 251.327,412 milímetros a la 4. Ya tenemos los momentos polares, tenemos los torques internos, podemos calcular el esfuerzo cortante en cada barra. Voy a borrar. Vamos a borrar
aquí, repito, si necesitan los cálculos, me escriben y yo les mando las fotos. Porque no tengo el correo de todos para mandarlo masivo. Y también les mando la guía, por supuesto. Entonces, el torque 1 vale el momento dorsal interno 1 por el C1, que el C1 vale diámetro 1 sobre 2, dividido en J1. Eso lo calculamos. Si reemplazamos cada uno, nos debería dar 35,4 megapascales. Que este es el esfuerzo cortante de las barras de aluminio. T1 es igual a T2. Y en la barra de acero, que sería T3, sería el torque interno 3 por C3 dividido en J3. C3 vale diámetro 3 sobre 2. Y si lo reemplazan bien, debería darle 50,7 megapascales. Y preguntan el ángulo de giro del engranaje D. Eso es un poco más complicado. Ya, primero, el ángulo de giro D, lo que gira al final, este es el eje, digamos que mi brazo es el eje, lo que gira al final, el eje aquí, va a ser lo que gira aquí, más lo que gira aquí, más lo que gira aquí, más lo que giran todos. Incluso el A. Entonces, lo que gira en D va a ser igual a lo que gira en A, más lo voy a llamar lo que gira en 1, más lo que gira en 2, más lo que gira en 3. Y ahí, por redacción, se me olvidó poner algo, que es el ángulo de giro de D con respecto a A. Entonces el A lo paso por allá, ángulo de giro en D menos el ángulo de giro en A, va a ser igual al ángulo de giro 1, más el ángulo de giro 2, más el ángulo de giro 3. Ya, suponiendo, esto fue error mío, que ahí diría el ángulo de giro con respecto a A. Entonces uno toma como referencia que la es 0, que el ángulo de giro en A es 0 porque es la referencia, y el ángulo de giro D sería el ángulo de giro 1, más el ángulo de giro 2, más el ángulo de giro 3. Porque si tomamos la como referencia, siempre la referencia es 0. Ya. Entonces, el ángulo de giro 1 sería igual a T1, L1 sobre J1, módulo corrector 1. Ya. Mantener los signos, por favor. Bueno, que en todo caso, en todos son positivos. Ya, si lo reemplazan bien, el ángulo de giro 1 debería darles 0,0311,37 radianes. El ángulo de giro 2 va a ser igual a T2, L2 sobre J2 y por supuesto T2. Y si lo reemplazan bien, debería dar 0,00519 radianes. Y el ángulo de giro 3, lo mismo, que sería T3, L3 sobre J3, G3, y sería 0,02533 radianes. Entonces, Entonces el ángulo de giro D dijimos que era la suma de los tres. Si lo suman, debería darles 0,0 radianes. Por si acaso aquí corté hartos decimales. Insisto, si tienen dudas los cálculos en algo, pregúntenme, yo les mando fotos del desarrollo, si el desarrollo lo tengo. Ya. ¿Alguna duda para pasar al siguiente problema de torsión de engranajes? Ya.
¿Pueden ver el problema, cierto? Ya. El tren de engranaje transmite este problema. Personalmente me costó harto porque tuve que estudiar. ¿Ustedes conocen la relación de potencia? La relación de potencia, que por ejemplo los engranajes sí, bueno, se puede decir que transmiten torsión. El engranaje sí transmite torsión, pero no es la misma torsión. El engranaje lo que transmite es la fuerza. Supongamos que aquí tengo un engranaje, yo soy pésimo para dibujar, y aquí tengo otro, más chico. Este lo voy a llamar con un radio B, y este lo voy a llamar un radio A. Este engranaje se está moviendo así, y el otro, obviamente, es el otro lado. Entonces, como se juntan de repente, o sea, obviamente se van a juntar, hay una fuerza aquí y una fuerza aquí, que externamente no se nota, porque por tercera ley de Newton son iguales. Son iguales, lo voy a llamar F y F. Son iguales. Y este gira lo voy a llamar con un torque B, este gira con un torque B y este gira con un torque A. ¿Qué es lo que tenemos? Si hacemos el diagrama cuerpo libre solamente la parte de arriba, tenemos que el torque A menos F por R, RA, es igual a 0. F por R vale torque. Entonces el torque A dividido en RA es igual a F. Y si hacemos lo mismo con acá, va a ser lo mismo que decir torque B sobre radio B. Entonces el torque A va a ser igual al torque B por RA sobre RB. Y esta relación de radios se llama relación de transmisión. Es lo que transmite un radio al otro. Este es torque. El torque que transmite va a ser, o sea, el torque del otro va a ser el torque que produzco por el coeficiente de los radios. Este se llama relación de transmisión, porque los ejes no transmiten el mismo torque. Sí transmiten la misma fuerza, no el mismo torque. Por eso es que está este que se llama coeficiente de transmisión. Eso había que saber aquí. Y lo otro, que este coeficiente de transmisión entre los radios es lo mismo decir el número de engranes en A dividido el número de engranes en B. Es lo mismo. El radio es directamente proporcional al número de engranes en A y en B. Está demostrado. Está demostrado que son directamente proporcionales. Ya por tiempo no lo voy a demostrar, porque hay otro ejercicio que es el 3 que me interesa mucho más porque es más completo. Ya, vamos a hacer el 2. Habiendo dicho eso, vamos a borrarlo. Esto era un flashback. El profe le pasó eso, ¿cierto? Lo de la relación de la relación de transmisión. Que la verdad que yo no vi la presentación. Estaba un poco ocupado esta semana. No la pasó. El tren de engranes que se muestra en la figura transmite la potencia de un motor a una máquina en E. O sea, en E transmite la potencia ya, al final. Y el motor gira con una frecuencia de 50 Hz en diámetro macizo. Son puros ejes macizos. El esfuerzo cortante permisible de cada eje de 60 megapascales. La máxima potencia que puede transmitir el eje de engranes. Ya. Primero, como son puros ejes macizos, hay que sacar su momento polar, que sería J1 va a ser igual a pi sobre 32, diámetro 1 a la 4. No se ve. Diámetro 1 a la 4, que esto sería el diámetro 1 son 25 milímetros, sería 38.000. 38.000
349,52. 52 milímetros a la 4. Lo mismo con el J2, pi sobre 32, diámetro 2 a la 4, sería 102.943,71. 43,71 milímetros a la 4. Ya. Teniendo eso presente, tenemos que recordar que el esfuerzo cortante permisible va a ser igual al torque permisible por el C dividido en el J. Y lo que nos preguntan es potencia. Por lo tanto, si nos preguntan potencia, hay que despejar el torque, porque el torque es potencia por omega, si es que no me equivoco. Sí, no, la potencia del torque por omega. Entonces el torque permisible va a ser igual. Este lo paso para allá y el C para acá sería el tau por el J dividido en el radio. Entonces tenemos el torque permisible en la barra 1, que sería el tau por el J1 dividido en el C1. Y eso sería 184.078 newton milímetros. O sea, tenemos el torque permisible en la barrita 1, que está ahí. El torque permisible en la barrita 1. Y de la misma forma podemos sacar el torque permisible en la barrita 2. De la misma forma. Y debería dar 386.039 newton milímetro. Y aquí es donde usamos la relación de potencia, o la relación de transmisión. Tenemos que el torque, aquí tienen que ver bien la figurita, el torque que transmiten 2 sobre este radio, o bien el número de dientes, se puede decir, debe ser igual al torque que transmite aquí, que sería lo mismo que en 1, por estática, dividido en el número de dientes. Es decir, el torque en 2 dividido en el número de dientes 2 tiene que ser igual al torque en 1 dividido en el número de dientes 1. Y lo mismo pasa con C y D, porque son iguales. El torque en C sobre el número de dientes en C tiene que ser igual al torque en D por el número de dientes en D. ¿Por qué? Porque lo que transmite en 1, el torque en 1, si uno hace un corte, va a ser lo mismo que el que transmite C. Y lo mismo con el 2. Si uno hace un corte, aquí, va a ser el torque en 2, va a ser lo mismo que el torque en D. O sea, el torque en C va a ser lo mismo que el torque en 1. Cuando uno hace un corte, aquí, y mira solamente hacia la derecha, el torque en C es lo mismo que el 1. Y si hago el mismo corte, pero miro hacia la izquierda, el torque en B es el mismo que el 1. O sea, esto también va a ser lo mismo que el torque en B. Y lo mismo que aquí, el torque en D va a ser lo mismo que el torque en 2 y va a ser lo mismo que el torque en E. El torque en D va a ser lo mismo que el torque en 2 y va a ser lo mismo que el torque en E. Si sienten un poco confuso esto es pura práctica. Intenten hacerlo de nuevo en su casa y van viendo
los resultados. Entonces, igualando estas dos cosas, voy a seguir acá arriba. Ya calculamos los momentos polares. Si igualamos, vamos a tener que el torque en 2 va a ser igual al torque en 1 por el número de dientes en D dividido el número de dientes en C. Porque dijimos que el torque en C era igual al torque en B y va a ser igual al torque en 1. Y el torque en 2 va a ser igual al torque en D. Y el torque en D va a ser igual al torque en C por la relación de transmisión, que es el número de dientes. Entonces, tenemos que T1 es T1 permisible, que lo habíamos calculado. Entonces, si esto lo pasamos multiplicando por allá, tenemos que T1 permisible por, tiene que ser, a ver, ¿cómo decirlo? Tiene que ser, no, esto está de más. Si conocemos el número de dientes en D, conocemos el número de dientes en C, conocemos el torque 1, que lo sacamos con torque 1 permisible, podemos conocer el torque en 2. Y el torque en 2 me dio a mí 368. Ah, sí, pero lo había sacado delante. Sí, estaba bien. Ya. Volviendo a la relación de transmisión de antes, teníamos que el torque en A va a ser igual al torque en B por el número de dientes en A sobre el número de dientes en B. Solamente es como ir mirando lo que va transmitiendo. Lo que transmito en A se va a transmitir en B, pero por la relación de transmisión. Entonces, el torque en A va a ser igual al torque en B, que era lo mismo que el torque 2. 368, 156 newton milímetro por la relación. Que la relación es un número dimensional. Que en este caso sería el número de dientes en A son 24. Y el número de dientes en B son 72. Y eso debería darles 61.359. 61.359 newton milímetro. Porque este es un número adimensional. Y la potencia en A vale torque en A por omega. Que el omega es omega en A. Porque el omega en este caso no es lo mismo como en el caso lineal. En este caso, el omega también cumple con la relación de transmisión, porque obvio el omega depende del radio. Entonces, la potencia que debe suministrar en A va a ser el torque en A, que sería 61.359 newton milímetro por el omega en A. Que el omega en A era 50 Hz, que son 50 revoluciones sobre segundo. Y esto hay que pasarlo a vueltas, que sería una revolución, son 2pi. Y la potencia en A debería darles 19,28 kilowatts. Y esa es la potencia que se puede suministrar al engranaje sin que se destruya o sufra algún otro daño, porque usamos el permisible. Solamente trabajamos con los esfuerzos, con los torques permisibles. Ya nos preguntan el torque proporcionado en el engranaje E. Otra vez, hay que usar la relación. El engranaje en E va a ser lo mismo que el torque, o sea, el torque en E va a ser lo mismo que el torque en D. Pero el torque en D va a ser lo mismo que el torque en C por la relación. El torque en C vale lo mismo que el torque en B. Y el torque en B vale el torque en A por la relación. Hay que ser
Cuesta verlo, pero deben practicarlo. Entonces, el torque N va a ser igual al torque en D, ¿cierto? El torque N va a ser igual al torque en D. El torque en D era el torque en C por el número de nodos en D sobre el número de nodos en C. ¿Y qué es lo que varía el torque en C? El torque en C vale lo mismo que el torque en B. El torque en B por el número de nodos en D sobre el número de nodos en C. ¿Y qué es lo que varía el torque en B? El torque en B varía el torque en A por la relación. El torque en A por el número de nodos en B sobre el número de nodos en A por el número de nodos en D y el número de nodos en C. Es un D. Es como ir de atrás para delante. Ya, y si lo reemplazan bien, esto sería el torque en A. Nos había dado 61.359 newton milímetros multiplicado por puros números adimensionales. El número de dientes en B son 72. El número de dientes en A son 24. El número de dientes en D son 60. Y el número de dientes en C son 30. Y eso sería, me dio a mí, 368 newton por metro. Da 368.000 y lo pasé a metro. Y como les dije, el torque y la frecuencia angular cumplen con la relación de potencia. O sea, en vez de T sub E, se cambia por omega sub E. Va a ser omega A por NA sobre NB. O sea, el torque es... ¿Dónde lo tengo? A ver, ¿cómo decirlo? El torque potencia es igual al torque por omega. Entonces, el torque y omega son inversamente proporcionales. Entonces, la relación de transmisión es inversa. Por lo tanto, en vez de NB sobre NA, como teníamos arriba, es lo inverso. Entonces aquí sería NC sobre ND. Cuesta verlo, sí sé, pero tienen que practicar. Y eso W eran 50 Hz. Y eso va a ser lo inverso de eso. Y debería dar 8,33 Hz. Ese debería dar la frecuencia en E. Y lo que vamos a necesitar para 3 es lo mismo. La relación de transmisión, pero con ángulos. Eso sí, no creo que el profe les pase un ejercicio como esto a la prueba, porque si me dicen que no lo vio, no debería evaluarlo. Yo creo que más bien como un ejercicio como el primero que hicimos sería típico. Pero el 2 y el 3, yo creo que ya sería mucho exagerar. Porque se ocupa relación de potencia, relación de transmisión. Y si es que me dijeron que no lo vieron, entonces no debería evaluar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están muy cansados para hacer el 3 o le damos no? Oye, Iván, pero por lo que yo veo, el 3 es como el 2, po. Incluso Nada el que 3 ver. más... sí, el mismo. También se usa la relación de potencia. Sí, po. Ah, ya. Si quieren se los dejo a ustedes y me van preguntando si yo tengo el desarrollo en una hojita. A ver, les voy a dejar en el chat mi correo por si acaso. Ya. Sigamos entonces. Vamos a dejar mi correo.
Y punto González 06. Ya. Y ahí está mi correo, por si es que intenten hacerlo de nuevo. Y si es que van teniendo dudas, me preguntan, yo les mando el desarrollo. Ya, vamos a hacer el 3. Incluso el 3 es más fácil que el 2. Si el 3 lo quería hacer primero, pero mejor no. Ya. Ya, el 3. Lo mismo que le expliqué de la relación de potencia pasa con los ángulos. Si yo tengo dos engranajes, uno se va a correr para acá, entonces significa que el otro se va a correr para allá. Pero por la relación de potencia, pero con signo negativo. No sé si me expliqué. O sea, disculpe, no se va a correr para allá. Los dos se van a correr juntos, pero uno va a ser positivo y otro negativo, pero por la relación de transmisión. Pero si es que no le pasaron relación de transmisión, no creo que tengan, no deberían tenerle mucho miedo. Y ya. Aquí lo mismo que siempre. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, ya lo voy a hacer. Acá tenemos el eje D, que aplica 315 newton, o sea, lo aplica hacia allá, según la regla de la mano derecha. Aquí estamos en D, y tengo 315 newton metro. 315 newton metro. Y acá vamos a tener la barra 2. Creo que me estoy quedando sin tinta. A ver si otro pulmón. Ahí sí, ya. Ahí tenía la barrita 2 y voy a tener un torque interno 2. Entonces tenemos que el torque interno 2 es 315 newton metro. Lo mismo que en el ejercicio anterior. El torque interno 2 va a ser lo mismo que el D, va a ser lo mismo que el C. Es lo mismo. Ya. Nos preguntan el máximo esfuerzo cortante en cada eje. Para determinar el máximo esfuerzo cortante deberíamos determinar el torque interno 1 y el torque interno 2. El 2 ya lo sacamos. Podemos sacar el 1 ahora. Es lo mismo. El torque en C va a ser lo mismo que el torque en B por la relación de potencia. O sea, el torque en B va a ser lo mismo que el torque en C por, le voy a poner la relación de potencia, lo hago en paréntesis. Y el torque en C va lo mismo que el torque en 2. Y el torque en B va lo mismo que el torque en 1. Pero el torque en 1 va hacia allá. Es decir, que el torque en 1 va a ser lo mismo que el torque en 2, menos porque va hacia el otro lado. No sé si me entienden. Es que cambia como el sentido del giro. Exacto, sí, eso. Exactamente. Y la relación de potencia sería el número de radios en B sobre el número de radios en C. Es la relación de potencia en el denominador siempre va la misma letra que acá. Yo así me lo aprendí. Aquí era C, pero C lo reemplacé. Siempre va en el denominador la misma letra que acá, porque el NB pasa dividiendo. Yo así me lo aprendí. Si reemplazamos, como ya sacamos el torque 2, nos queda que el torque 1 sería sería 315 newton metro por la división de los radios. El radio del torque 1 es 54 y el radio de este es 42. Entonces el T1 sería menos 405 newton por metro.
Por si acaso ahí dice el número de dientes. El número de dientes es proporcional al radio. Ya, y como nos piden el esfuerzo cortante, yo esto me lo podría saltar, porque el esfuerzo cortante lo pueden calcular. Tienen los torques. Pueden sacar el momento polar y lo reemplazan. Y lo podrían sacar. Quiero pasar directamente a los ángulos de giro. Si me lo permiten. Vamos a pasar a los ángulos de giro. Ya, nos dice el ángulo de giro en 1 y en 2. El ángulo de giro en 1 vale el torque interno 1 por el largo 1 dividido en el momento polar 1 por el G1. Ya, aquí hay que mantener el signo porque siempre estuvimos usando la convención de signos. Entonces sería menos 405 newton metro por el largo 1, que el largo 1 es 600 milímetros, el momento polar 1, que según mis cálculos es 147.324 milímetros a la 4, y el G1, que son 80 gigapascales. Ya, esto para que les dé bien, el gigapascal, reemplácelo como 80 por 10 elevado a 3 megapascales, que un megapascal es un newton dividido en milímetro cuadrado. Y este metro, reemplácelo por un milímetro multiplicando por 1000. Y así se les van a simplificar todo, porque están trabajando con milímetros. Entonces el φ1, el ángulo de giro 1, sería menos 0,0206 radianes. De manera análoga, el φ2, si reemplazan como T2, R2, J2 y G2, sería positivo 0,0421 radianes. Ya. Y aquí es cuando hay que usar la relación de potencia, porque nos preguntan los ángulos de rotación en el eje B y en el eje C. Bueno, está claro que el ángulo de rotación de B va a ser lo mismo que el ángulo de rotación de 1, porque están en el mismo eje. Eso está claro. El ángulo de rotación en B es lo mismo que el ángulo de rotación en 1, porque tiene la misma frecuencia, el mismo torque, van como a la par. Pero aquí es donde se usa la relación. Tenemos que el ángulo de giro en C se denota por la misma letra, por el número de dientes en C va a ser igual al ángulo de giro menos el ángulo de giro en B por el número de dientes en B, porque obviamente uno va para el sentido opuesto. Entonces el ángulo de giro en C va a ser igual a menos el ángulo de giro en B por NB sobre NC. Menos, esto es un por. Entonces el Oye, ángulo de Iván, giro ¿qué hiciste en esa igualdad? Que no caché muy bien. es como la relación. Que es lo mismo que con el omega. Que, a ver, lo que gira en uno va a ser lo mismo que lo que gira en otro con signo negativo, pero por la relación de transmisión. Que la relación de transmisión, la letrita del denominador, o sea, la relación de transmisión inversa, perdón, inversa. O sea, ¿nos fijamos en la velocidad angular? Sí, Ah, ya. Ok. exactamente. Sí, porque el ángulo depende de la velocidad angular. Y por eso la relación de transmisión es inversa. Porque la relación de transmisión se da en el torque. Y el torque y la velocidad angular son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la velocidad angular es la relación de transmisión al revés.
En este caso la letrita se repite en el numerador, como en el caso del torque se repetía en el denominador. Entonces el ángulo de giro C, a ver, sería... a ver, el ángulo de giro C, ya... me da con ese menos el ángulo de giro 1, que es lo mismo que el B, por NB sobre NC, y eso me daba 0,026 radianes, que el ángulo de giro 1 nos da negativo, con ese menos da positivo y por la relación se amplifica un poquito. Ya, tenemos el ángulo de giro C. Y nos preguntan por el ángulo de giro, tenemos el ángulo de giro B y tenemos el ángulo de giro C. Nos preguntan por el ángulo de giro D. En este caso no es lo mismo. O sea, el ángulo de giro en D va a ser lo que gira en 2 más lo que gira en C. Como dijimos que el ángulo de giro en B era lo mismo que giraba en 1, porque no hay más ejes, aquí lo mismo. Lo que gira en D va a ser lo que contribuye a que gire D, que son la barrita 2 que está girando y el eje C, o sea, el rodillo C. Eso es lo que contribuye a que gire D. Así que lo que gira D va a ser lo que gira C más lo que gira 2. Porque lo que gira C contribuye para que gire, es como que está al final. Lo que está al final va a ser la suma de todo lo que contribuye, como superposición. Lo que gira C más lo que gira 2. Tenemos lo que gira C. Lo que gira D sería lo que gira C. 0,026. Y lo que gira en 2, que también era positivo, 0,042. Y eso sería 0,068. 0,068 radianes. Ya, esta materia es muy complicada de verlo, porque hay que imaginárselo y verlo. Bueno, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que, por favor, escríbanme los que tienen dudas del desarrollo. Yo no tengo ningún problema en mandárselo, porque los tengo hechos. Si tienen alguna duda, por favor, hablen ahora o escríbanme por correo. Estos ejercicios los hice así como por si acaso que el profe los ponga, pero no creo que los ponga, porque no los vi en su presentación. Y aparte que me dijeron que no les pasó eso. Yo diría que con el 1 estarían bien. Hagan el 1 bien, solitos, si les da lo mismo, bien. Y eso sería. No sé si alguien más tiene duda. Y en carga axial, estáticamente determinado, hágalo. Incluso el ejercicio 7 de la guía 7, háganlo de nuevo, porque ese está bien completo. Bien completo. Y si lo pueden hacer solo, ya siéntanse confiados. Y si, no sé si el profesor os mencionó, pero si quieren más ejercicios, me escriben. No les voy a responder al tiro, obvio, pero yo les puedo mandar más ejercicios de práctica. No resueltos, por supuesto, pero para que practiquen. Ya, la guía creo que se las tengo que mandar para que practiquen. O escríbanme, porque no sé si el profesor las puede compartir, porque las 2 y la 3 no la he visto, así que no creo que me la acepte. Ya no sé si tienen alguna duda o consulta antes que termine. De ahí en el chat, por si acaso, está mi correo.
Así que siéntanse confiados en escribirme. Y eso, chicos. Practiquen harto. Los ejercicios que les mando resueltos, la guía resuelta, háganla de nuevo y vayan viendo el paso a paso. Así van a aprender. Y